Bueno, pues vamos a crear un nuevo documento. Aquí vamos a deseleccionar la opción de páginas opuestas, puesto que vamos a trabajar con un documento de una sola página. Y aquí vamos a ponerlo en las medidas personalizadas. Vamos a marcar el largo de 42 y el ancho de 29,7. Tamaño A3, como nos indica el documento, en formato vertical. Veis que él ya ha cambiado las medidas. Si le damos aquí, el margen en este momento nos da igual. Vamos aquí en sangría, le vamos a poner 0,5 centímetros. Y si le damos al candadito, veis que ya marca toda el tamaño, ya queda puesto en todos los espacios. Una vez que comprobamos que está todo correcto, que está en muestra de imprimir, ¿veis? Imprimir, no en web ni en publicación digital. Aquí, como veis, la cosa es muy sencilla. Si le damos aquí a visualizar, nos permite previsualizar el documento, cómo va a quedar. Le damos a OK y ya tenemos el documento creado. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear las capas. Las capas se encuentran junto a páginas, ¿veis? Aquí, capas. En capas vamos a crear de entrada, vamos a crear 3 capas. Una primera capa que vamos a renombrar y le vamos a poner el nombre de fondo, por ejemplo. Una segunda capa que le vamos a llamar el nombre, pues, por ejemplo, de texto. ¿Vale? Y la tercera capa que vamos a renombrar. Para renombrar simplemente dándole doble clic con el ratón ya podemos renombrar. Le vamos a llamar, por ejemplo, el texto título. Bien. Podemos crear una cuarta capa porque sabemos que en este caso nos va a hacer falta, que va a ser el nombre del autor. En principio, con esto deberíamos tener situado los elementos. Para no liarnos, ¿vale? Podemos, veis, cuando estamos activos sobre la capa nos aparece la herramienta esta de pluma indicándonos que estamos en una capa activa. Vamos, para no complicarnos la vida y colocar las cosas en su sitio, siempre a buscar colocarnos en la capa adecuada. Podemos bloquear las capas que no estamos usando para no liarnos con el candado o tenerlas desbloqueadas. Estos efectos prácticos del ejercicio nos da igual. Yo en principio voy a bloquearlas para que sea más didáctico, para que veáis un poco cómo funciona el asunto. Vale. Vamos a empezar primero añadiendo otra capa. Vale. Esta capa va a ser donde vamos a situar nuestra imagen, porque sabemos que vamos a trabajar a partir de una imagen predeterminada dada por el cliente, por el ejercicio. Entonces esto le podemos llamar simplemente, pero que sé, foto, por ejemplo. ¿Vale? Esta capa foto la vamos a situar debajo de la capa fondo. Lo normal, ¿vale? Es que cuando queramos colocar las cosas en InDesign no podamos si no creamos cuadros, ¿vale? Este programa funciona básicamente por cuadros de imagen y cuadros de texto, a diferencia de Photoshop, a diferencia de Illustrator. Pero lo primero que tenemos que crear es un cuadro de imagen. El cuadro de imagen, ¿vale? Aparece representado por este rectángulo, ¿vale? Con la X. Esto nos indica que es un elemento que nos va a admitir imágenes, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a archivo y vamos a colocar. Y aquí vamos a buscar nuestro ejemplo. En nuestro caso es este cartel tipo 1, ¿vale? Y lo vamos a abrir. Y veis que se coloca automáticamente. Bien, esto va a ser nuestro elemento para poder hacer el ejercicio y poder copiar. Bien, si nos ponemos en esta es la herramienta de selección directa.
Podemos mover cosas. Esta es la herramienta de selección indirecta. Podemos mover las cosas que estén dentro del cuadro de imagen o el cuadro de texto, ¿vale? Bien. Vamos ahora, simplemente para que a mí me sea más fácil situar las cosas, cambiar la opacidad. ¿Veis aquí que hay la herramienta de efectos, ¿vale? Aquí simplemente lo que voy a hacer es bajar la opacidad para que me sea a mí más sencillo ir situando las cosas y que no me complique. Una vez que tenemos esto, volvemos aquí a las capas y vamos a bloquear, ¿vale?, la capa que queremos nosotros copiar. Lo vamos a poner en la capa de fondo. Bien, en la capa de fondo lo que vamos a analizar es que tenemos un fondo completamente negro. ¿Sí? De acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es, con la herramienta rectángulo, crear un rectángulo negro, simplemente. ¿De acuerdo? Los ponemos aquí y tenemos el rectángulo. Vemos que en nuestro caso el rectángulo no tiene ni perfil ni relleno. Si pinchamos sobre el relleno, doble clic, podemos escoger el color. Bien. También podemos ir aquí a muestras, ¿vale? En las muestras vamos a tener las muestras por defecto que trae el programa. ¿De acuerdo? En mi caso he cogido el CMYK al 100%. ¿Vale? Con esto tenemos el relleno ya de la primera capa, que es donde iba situado el color de fondo, situada. No nos interesa en este momento el fondo porque nos impide ver la imagen. Y lo que vamos a hacer es bloquearla, pero ocultar la capa para poder empezar a trabajar con el texto. Pero tenemos que tener en cuenta que la capa está activa y que ya la tenemos creada. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer el texto. Si nosotros pinchamos, ¿veis lo que pasa? Tenemos que situarnos en la capa adecuada, ¿vale? Tenemos que bloquear la capa y tenemos que irnos al primer texto que queremos trabajar y desbloquear la capa. Si nosotros pinchamos, simplemente no vamos a poder escribir. ¿Veis? Tenemos que crear bloque de texto. En nuestro caso, el bloque de texto sabemos que ocupa exactamente lo mismo. Tiene que ocupar lo mismo que el documento, porque vamos a trabajar con textos de grandes dimensiones. Lo vamos a situar de esta manera en un gran tamaño de bloque de texto, ¿vale? Ahora tenemos un cuadro de texto, por eso os hablaba de cuadros de imagen y cuadro de texto. InDesign funciona siempre con la idea de cuadro. Recordáis que en Photoshop teníamos el texto artístico, el texto de párrafo. Vale, pues InDesign siempre trabaja con el mismo concepto, con texto de párrafo. Entonces, siempre vamos a trabajar con cuadros de texto. Ahora sí nos deja seleccionar las tipografías y hacer las cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es ahora la tipografía que nos interesa, en el tamaño que nos interese, etcétera, etcétera. Para esto vamos a recurrir a la herramienta esta. Bien, también podemos ir aquí a la herramienta de carácter. ¿Vale? Vamos a lograr exactamente lo mismo. Bien, yo aquí tengo que buscar una impact, que es la tipografía que tenemos que usar primero. Entonces vamos a buscar aquí. O podemos simplemente escribir aquí y ya nos sale impact. Perfecto. Ahora tenemos que ponerle el tamaño. Nosotros sabemos por el enunciado que el tamaño de este texto es de 625,5. Entonces escribimos 625,5 y escribimos en nuestro texto. ¿Qué texto? Bien, para saber qué texto tenemos que ocultar la capa de fondo. La vamos a escribir, activar la tecla mayúscula, o otra posibilidad sería aumentar un poco el bloque de texto y luego ya nosotros reajustar. ¿Veis? Así ya no tenemos problemas y nos deja. Vale. Ahora vemos que hay una tabulación. ¿Y qué pasa? Volvemos al mismo problema. El texto es demasiado grande, entonces necesitamos aumentar el cuadrado de texto, porque aquí que se han hecho, aunque no lo intuyamos fácilmente, vemos que ha habido unos ajustes. No está automático el interletrado. Este es el primer problema que estamos teniendo.
Luego cambiaremos los colores, ¿vale? Tenemos el texto en negro, lo tenemos que tener en blanco. Entonces vamos a ponernos aquí, vamos a seleccionar y vamos a modificar el interletrado. El interletrado está aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es con los pulsadores, porque aquí el enunciado del ejercicio no nos pone el interletrado que ha creado el documento, lo desconocemos. Entonces lo que vamos a hacer es un poco ajustar a Ojibiri. Bien, esto parece que se nos ajusta adecuadamente, más o menos. Sin embargo, si arriba nos ajusta, si os fijáis, pero aquí abajo no nos ajusta. ¿Veis? ¿Qué pasa? Aquí, que posiblemente aquí hubo una tabulación o dos. ¿Veis cómo ahora sí se ajusta? Aquí se tabuló, aunque no la apreciemos. Vale. Más cosas. Bien, ahora esto ya tiene otro aspecto. Posiblemente aquí que también se hizo, porque vemos que hay un distanciamiento que no se ajusta. Aquí posiblemente también se trabajó el espaciado entre líneas de párrafo. Veis que aquí nos marca 750. Obviamente la separación de párrafos, interlineado de párrafos, no es automático. Entonces vamos a tener que reducirlo. Para eso le damos otra vez aquí, porque efectivamente nosotros desconocemos cómo se interlineó. Hoy tenemos que ajustar interlineados e interletrados. Veis que se ajusta bastante mejor. Vale, aquí ahora. Vale, así que este es aparentemente el ajuste que se usó para este documento, ¿vale? De nuestro ajuste, entonces, más o menos sería un negativo de 70 entre letras, el interletrado un negativo de 70 y en el interlineado 683. Vemos que efectivamente así la tipografía se ajusta a las medidas que nos dan, más o menos, entonces lo dejamos por válido. Este sería el tamaño correcto. ¿Qué pasa? Que aparte el creativo movió las letras de alguna otra manera. Vemos que el bloque de texto está hacia arriba, por eso vemos que hay unos desajustes entre las letras. Entonces lo que vamos a hacer es mover hacia arriba un poco el interlineado. Hay que modificar este interlineado para dejar sitio al título del documento. Volvemos a seleccionar y aquí vamos a tener que subirlo para situarlo más o menos, y bien pudiera ser así, más o menos. Perfecto. Aceptamos que este es el texto como está. Entonces, ¿qué vemos? Que esta P ha sido alterada y esta E ha sido alterada. Y con la herramienta texto, ¿vale? Pinchamos sobre la herramienta texto, vemos que nos indica que el texto es negro. Entonces queremos un texto blanco. Como sabemos, como ya os he dicho muchas veces, el color blanco en impresión digital no existe. Tenemos que poner en InDesign como papel blanco, ¿vale? Este sería el blanco. ¿Veis? Cian a 0%, magenta a 0%, amarillo a 0% y negro a 0%. Si pinchamos ahora, vemos que el texto debería estar. En este caso ahora, la imagen que hemos usado en los hinchas, la vamos a desbloquear. Vamos a usar el fondo negro para ver un poco cómo funciona. Bien, vamos entonces a hacer que tenemos que crear unos rectángulos por aquí que se ajusten a la tipografía. Entonces con la herramienta rectángulo en color blanco, papel entonces, y sin trazado en principio porque intuimos que no se usó, vamos a usar la lupa para aproximarnos y vamos a crear estos elementos que nos faltan. ¿Veis cómo así sí se nos ajusta? Bien. Copiamos, pegamos y este más chiquitín
lo vamos a tener que hacer un poco a medida, apoyándonos en la forma de la letra, y con esto ya podríamos tener el efecto que aparecía en el documento. Después, me imagino que esta P se alargó usando el mismo procedimiento, usando rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer es alargar aquí la P con la herramienta de rectángulo y ajustar hasta aquí. Ahora sí vamos a usar la foto, vamos a desbloquear la capa fondo para ver si se ajusta más o menos a lo que hicimos. Y yo creo que sí, que se ajusta. Bien. Me preocupa que aquí se pudiera ver. Veis que no me ha ajustado perfectamente. Ahora sí. Y aquí igualmente el sangrado no llega, entonces lo vamos a llevar hasta el sangrado. El sangrado es en blanco. En principio no nos debería dar problemas, pero ante la duda lo mejor es ajustarnos así, de esta manera. De acuerdo. Pues en principio el texto está colocado de esta manera. Bien. Vamos a bloquear el texto para que no nos dificulte y vamos a ir a título. Vamos a desbloquear título, vamos a ocultar el fondo para poder ver el texto de aquí. Y tenemos que volver a crear una caja de texto, ¿vale? Simplemente si pinchamos y arrastramos, vamos a crear el bloque de texto. De acuerdo, nos vamos a aproximar, ¿vale? Y ahora tenemos que leer otra vez el enunciado. Sabemos que aquí se trabajó. Bueno, el texto lo vamos a poner en papel, ¿sabes? Color blanco, porque estamos trabajando con color blanco. O podemos dejarlo en color negro para verlo mejor y después cambiarlo a color blanco. Eso como nosotros queramos. En todo caso, la tipografía que estábamos empleando aquí era, creo que una Arial. Entonces vamos a escribir Arial. Era regular. Vamos a dejarla así. Creo que la regular, no me acuerdo, ahora lo veremos cuando escribamos. Y en 24 puntos. Vamos aquí y ponemos 24. Y ahora vamos a escribir, pues, recuerdos de amor. Vale. Lo primero que vemos es que posiblemente la tipografía no estuviera en regular. Además de que este bloque de texto está fuera de las medidas. Tenemos que ajustarlo a ojo lo mejor que podamos. ¿Vale? Más o menos por ahí. Entonces, ya vemos que no era regular. Posiblemente entonces sería Volt. Sí, era Volt. Tiene pintas. Vale. Como el texto se repite y es siempre el mismo, lo más es hacer un control C, control V, copiar, pegar. En Mac, comando C, comando V. Pegamos, espaciamos, pegamos, espaciamos, pegamos. Un golpe de tabulador para espaciar. Pegamos, copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Y más o menos así es como aparentemente. Pero vemos que hay un problema. No llega a donde tendría que llegar. El texto tendría que ir hasta allí y salir. Y aquí, sin embargo, no nos sale. Entonces esto nos hace intuir que el bloque de texto o se ajustó completamente o se justificó a la izquierda. Vamos a probar de las dos maneras. Primero vamos a justificar totalmente. Y vemos que si justificamos totalmente nos valdría. Pero ¿qué pasa? La situación del texto se desplaza ligeramente. Así no se hizo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra manera puede ser? Que se usara la bandera en vez del justificado a la izquierda, pues usar el justificado a la derecha. Vamos a comprobarlo. Ángela María se nos ajusta perfectamente de esta manera. ¿Veis? Entonces, seguramente la bandera fue a la derecha. En principio lo vamos a dejar así. Yo creo que de las dos maneras nos podía quedar adecuadamente para el ejercicio, pero lo vamos a dejar de esta manera. Y ahora simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerlo en color blanco el texto. Para eso tenemos que seleccionar el texto y cambiar el color a blanco, papel, ¿vale? Lo tenemos ya
adaptado. Vamos a comprobar con el fondo cómo funciona y vemos que sí, que más o menos da el efecto que se estaba buscando. Muy bien. Podemos entonces bloquear esta capa, ocultar la herramienta de fondo y también podemos ocultar el texto grande porque nos está dificultando ver la siguiente parte del ejercicio, que es escribir el nombre de la persona, lo que tengamos que hacer en nuestro caso. Ya veis que yo lo que os pido es que escribáis vuestro nombre aquí. En este caso nosotros usamos el ejemplo de la poetisa que tenemos, pero vosotros vais a escribir el vuestro, cada uno el suyo. Aquí, ¿cómo debía hacer? Pues lo más lógico es que lo escribiera, vale, lo vamos a poner en Arial, lo vamos a poner en regular de entrada. Bien, sabemos que las medidas para este trabajo eran de 114 puntos. Bien, y vamos a dejarlo en color negro. Entonces, negro. O CMYK, nos daría igual, que es el mismo efecto, negro. Vamos a escribir entonces, manteniendo pulsado el bloque de mayúsculas. Y vamos a tener que aumentar el bloque. Tiene que ser un poco más grande, ¿vale? Porque si no, ya veis que nos corta. Ahora tendremos que comprobar si se ajusta bien o no, porque no sabemos si es regular o volt. La verdad es que no lo sé. Entonces lo que vamos a hacer es girar. Lo primero que vemos es que nos hemos colado con las medidas, que no mide lo que tenemos marcado. En este caso no cumple. Entonces, cuanto menos vamos a bajar a ojo hasta encontrar unas medidas que se nos ajusten. Por ejemplo, estas parece que se ajustarían bastante bien, pero ¿qué pasa? Que ni para Dios se nos escapa el texto. Entonces necesitamos alterar las medidas un poquito más. Entonces vamos a bajar de 100 y luego ya veremos cómo lo arreglamos. A ver cómo va funcionando. En este caso, sí, nos podría ajustar más o menos, pero por lo que estamos comprobando, o está en volt, que pudiera ser, habría que comprobar. Vamos a probar en volt cómo funcionaría. Yo creo que en volt nos funciona mucho mejor y se ajusta mejor. ¿Qué pasa? Que aquí también hubo un ajuste, de interletrado, claramente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es volver aquí y vamos a ir un poco a ojo. ¿Veis? 30 se nos ajustaría muy bien, pero se nos va la letra. Entonces no puede ser 30. Yo creo que así en 20 va a ser la manera, ¿vale? O a lo mejor es un poquito menos. Habría que... Porque veis que hay algo alterado está el asunto. No es exacto. Vamos a ver. 15, por ejemplo. 15 más. Vamos a probar con 17. Tiene pintas de ser 17. Sí. Para mí que es 17 lo que usaron. Vale. Pues vamos a dejarlo así de momento. Y ahora vamos a ver otra cuestión. Un tema también que tenemos que ver es que la S ahora la tiene que pisar este rectángulo. Tendríamos a ver cómo va quedando. Vamos a poner entonces el texto a funcionar y el fondo. Vale. Aquí tendríamos dos opciones. Crear otra capa. Y en esta otra capa crear ese elemento de recorte blanco que va por debajo. O ponerlo en el propio texto. ¿Qué pasa? Que nosotros nos imaginamos, o yo me imagino, que se creó con alguna intención. Hombre, me imagino que será para colocar elementos, logotipos, elementos que hay que meter en la cartelería
el nombre de la escuela, el logotipo de la Xunta, el que subvenciona las identidades. Entonces aquí vamos a crear otra capa por dejar ese espacio para luego ir situando las cosas. Lo podemos llamar, pues, vale. Cualquier nombre nos valdría. Yo le llamo así para yo aclararme. De acuerdo. Vamos a hacer esto y vamos a ocultar el fondo para ver más o menos por dónde va la línea. Y simplemente sería con la herramienta de rectángulo crear un rectángulo de color blanco. Nos vamos a ayudar de que por aquí se intuye que va así. Vale. Vamos entonces a visualizar cómo funcionaría. Y yo creo que nos da bastante el pego. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desbloquear. Vamos a desbloquear las capas para que no den problemas de impresión. Y esta capa foto la podríamos eliminar, desbloquear y eliminarla, porque ya no nos haría falta. Entonces lo vamos a desbloquear y la vamos a eliminar. ¿Vale? En nuestro caso la vamos a dejar bloqueada y oculta, simplemente, para que yo pueda comprobar que vosotros habéis hecho el ejercicio de manera adecuada. Vosotros me preguntaréis, pero esto se ve muy raro, con estas líneas rojas por aquí, no se ve bien, o no se ve como para impresión. Vale, InDesign funciona de esta manera y hace este tipo de historias. Esta línea no es roja, es línea de visualización, pero para nosotros ver el efecto real que nos va a dar impresión, tenemos que ir aquí, a los modos de ver y darle a superposición, ¿vale? Así es como se va a ver impreso. Podemos, si queremos, mejorar la visualización de impresión, dándole aquí y dándole a visualización. Entonces, así es como se vería el documento final. Que en InDesign la visualización es un poco más difícil y que casi todo nos va a exigir un poquito más de atención. Recordad, entonces, que para ver el resultado correcto y el modo de tal, tenemos la superposición de impresión, ¿vale? Y aquí vamos al modo de visualización y lo ponemos en visualización, ¿vale? ¿Queremos ver la sangría? Y así nos deja ver también el espacio de sangría, ¿vale? Visualización ordinaria, visualización para nosotros ver el arte final. Tened en cuenta que esto en otros programas no es un problema. En InDesign, una vez que ya esté así, simplemente lo guardamos el nombre que vosotros, en vuestro caso, pues me ponéis el ejercicio, el tipo, lo que vosotros tengáis, aquí vuestro nombre, ¿vale? Y guardamos. Con esto, el trabajo está ya terminado y lo podemos presentar. Lo subís, me lo envías por correo electrónico y aquí paz y en el cielo gloria. Espero que este tutorial os ayude en el proceso de elaboración del trabajo. Cualquier duda que os surja en el aula y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por vuestra atención.